Hola, buenas tardes, queridos hermanos, hermanos de la fe, hermanos de la familia de Dios. Le damos las buenas tardes a todos en diferentes países por donde ustedes se encuentren. Y le damos las gracias primeramente a Dios Todopoderoso, que estamos con salud y estamos una vez más para entregar un tema que es de gran importancia para todos los hermanos y para todo el pueblo de Dios. Así entonces le colocamos a este tema, siempre le colocamos un título y le colocamos la resurrección demostrativa del Señor Jesús. Ese es el título que le colocamos, ¿ya? Entonces, también sabemos que la Biblia no se contradice, hermanos. La Biblia tiene la verdad, ella es tiene la veracidad de la palabra de Dios. Ella no miente, ella no engaña, ella es la palabra del Señor, no es la palabra de la hermana Elena la que yo le voy a entregar. Vamos aquí a leer la palabra de Dios. Y por eso entonces decimos que la Biblia exige de la verdad. La Biblia, ella tiene una sola verdad. Y esa es la verdad que estaba escrito también en Juan 8:32 al 36. Anótelo, tome nota para que usted vea estos versículos que son muy importantes. Y usted lo ha escuchado seguramente un versículo, pero yo le doy de aquí del 32 al 36. Porque dice allí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, o la verdad os libertará. Y de eso es que estamos tratando, de que el pueblo salga en libertad del cautiverio que vivimos, y algunos vivimos en el tiempo de la religión. Salgamos entonces de la religión y entremos en el evangelio de la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar en esta revelación dada por el Todopoderoso a los hombres que Él eligió. Él entregó revelación al hombre que Él escogió, dando entonces, recordándoles a ustedes que el Creador Todopoderoso, Él es el único que podía habernos hecho entender y habernos corrido el velo para poder entender todo lo que estamos entendiendo ahora, y sabemos que no es del agrado de mucha gente. Sabemos que no es del agrado porque la costumbre o el hábito religioso los mantiene allí como cautivos, pero el Señor quiere que usted salga en libertad, y por eso que estamos acá. El cristianismo usa la Biblia de una manera, ¿verdad? El cristianismo usa la Biblia como una práctica de fe, ¿ya? Fe y práctica. Eso es lo que usamos la Biblia. Entonces el tema que vamos a abordar, como le dije, es la resurrección demostrativa de Jesús. Muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que aconteció en aquel día? Vamos a entender entonces esto. Y de manera que usted cuando lo aprenda, de manera cuando usted lo estudie, lo medite, lo revise, lo entienda, usted puede también llevarlo a otras personas o por sus plataformas allí. Usted coloque el tema porque mucha gente necesita conocer estos temas. Mucha gente está esperando cómo poder libertar su mente de las actitudes del evangelio religioso. Así que vamos a comenzar rápidamente para ganar tiempo, porque dijimos que estamos en cuarentena, tenemos poquísimo tiempo, y Dios nos permite que venimos acá para hacer una pequeña meditación, y entonces necesitamos correr. Para eso entonces yo le pido a usted que usted abra la palabra de Dios, que vamos a estar trabajando solamente en un solo libro de Mateos, ya el libro histórico del libro de Mateos, capítulo 27, anótelo por favor, Mateos 27 del 45 al 54, y yo voy a hacer como que nuevamente aquí una maratona, y vamos a ir adelante entendiendo algunas cositas que están acá escritas y que en la iglesia religiosa no las aprendimos. Vamos entonces, dijimos, libro de Mateos, capítulo 27, versículos del 45 al 54. Allí que vamos a estar estudiando. Dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Significa hora novena, 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas
allí significa que hubo una oscuridad total 3 horas, de la hora sexta hasta la hora novena. Hubo una oscuridad total, y a eso entonces le llama tinieblas. 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces cuando él dice, Elí, Elí, pensaron entonces 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. A Elías llama a este. Y sabemos que aquí él está clamando y está clamando en un lenguaje de arameo. Entonces de ellos no entendieron seguramente esto, como Jesús clamaba en el momento que ya estaba crucificado. 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Mire, nosotros entendemos esto por las escrituras, que aquí hay mucha revelación en esto. Por ejemplo, cuando él llama Elí lama sabactani, que pensaron que estaba llamando a Elías, mire lo que dice abajo, 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y por la revelación de la palabra entendemos que Elías sí había venido. Elías ya vino, y ese es un tema que también dejaremos pendiente como el segundo tema de los 144,000. Ya tenemos otro tema allí que lo vamos a llevar adelante a medida que tengamos un poquito más de tiempo, porque esto es muy corrido para nosotros. Cuando él dice al instante, en el 48, corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Nosotros tenemos referencias sobre esto en la propia Biblia, y esto lo encontramos también en el Salmo 69, versículo 21. Lo mismo cuando dice Elí lama sabactani, también tiene referencia en el Salmo 22 y en el versículo 1. Todo esto tiene referencia. Por eso le enseño siempre a usted que cuando lea un versículo, no se quede solamente con el versículo. Vaya a buscar donde está la referencia, porque así usted va a ir aprendiendo más rápidamente y entendiendo mejor. Entonces cuando dice que le empaparon el vinagre, esta no fue la primera vez que le intentaron dar el vinagre, porque le intentaron dar en otra ocasión también le intentaron dar vinagre, mientras él iba en ese camino a la cruz, también alguien vino y le entregó también vinagre con hiel, que es algo amargo, que serviría, me imagino yo, como un anestésico para poder aminorar el dolor que él sentía. Entonces él tomó también, ¿dónde yo no encuentro eso? También lo encuentro en el versículo 34 de aquí del mismo libro de Mateos, y eso también está dentro del versículo del mismo capítulo 27. Aquí en el versículo 34, anótelo, del capítulo 27, dice así, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esta fue la primera vez que le intentaron dar el vinagre, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. ¿Por qué no lo quiso beber? Porque él, siendo el Hijo de Dios en este tiempo, era Jesús de Nazaret, estaba siendo llevado al monte para ser crucificado, él sabía que no era el tiempo todavía de que él tenía que beber ese vinagre. Porque cuando tuviera que él beber ese vinagre, él tendría que pedirlo. Y entonces él estaba siendo guiado por lo que él conocía de lo que él vino a hacer. Porque a él nadie le tuvo que decir lo que tenía que hacer. Él ya conocía cada paso que él estaba dando en la tierra, él lo conocía y sabía cuál era el sacrificio. Aunque siendo hombre, sufrió los dolores. Siendo hombre, él estuvo en la cruz clavado con esos clavos inmensos, que yo me imagino que es como esos clavos que se colocan en los rieles de trenes, algo fuerte, algo grueso, algo terrible. Entonces sabemos muy bien que allí eso fue muy doloroso, muy terrible.
terrible y nadie podría suplantar lo que él hizo allí, en la cruz del Calvario. Entonces vemos que esta fue la primera vez del versículo 34 que él tentó tomar tentaron darle a él esta mezcla de vinagre con hiel, ¿ya? Entonces vemos aquí que estamos en el versículo, hablando sobre el versículo de 46. Pasamos, entonces ya estamos ahora en el 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Dijimos que eso también tiene referencia en Salmos 69, 21. Podemos también entender esto de la esponja poniéndolo en una caña. ¿Sabe cuando el pueblo de Egipto salió de la cautividad que estaba allí esclavo, cuando el Señor ordena a Moisés que vaya a sacar al pueblo de Egipto? Entonces allí también el propio Señor, Jehová en ese tiempo, le entrega entonces una directriz a Moisés para que se matara un cordero, se sacrificara un cordero y con la sangre de ese cordero se pasara por sobre el umbral de la casa, y donde estuviera la sangre no entraría el espíritu de muerte. Entonces vemos allí que hay una referencia que hay que estudiarla también. Y vemos acá que Jesús, siendo ya llevado para ser el cordero, ¿me entiende lo que le quiero explicar de allá hasta acá? En poquísimo tiempo, usted lo puede meditar también en casa. Allí entonces le está siendo llevado para ser sacrificado como un cordero. Y esa sangre que fue allí entregada por Jesucristo en la cruz de Calvario es la sangre que a nosotros nos compró, ¿ya? Él nos compró con su sangre, porque ahora ya no tenemos más que estar bajo los rudimientos de la ley. Ya no tenemos más que practicar nada de la práctica que se hacía en el antiguo pacto por esos corderos y con todas esas ceremonias y todos esos rituales. No lo tenemos que hacer más porque estamos en el nuevo pacto. Pero en este momento Jesús estaba lo estaban llevando para la crucificación. Sigamos entonces. Aquí dice lo siguiente, versículo 50. Mas Jesús, dice otra vez, y esto lo voy a anotar porque nosotros pensamos que él clamó una sola vez, pero aquí dice que clamó 2 veces. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él entregó el Espíritu. A nadie lo mató, nadie lo asesinó. Él entregó su Espíritu al Padre. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren qué cosa tremenda lo que vamos a leer ahora en este momento. Las rocas se partieron. Y vamos a ver ahora el 52. Y se abrieron los sepulcros, y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, que son los escogidos, los predestinados, ¿cierto?, que habían dormido, es decir, que estaban muertos, que habían dormido, se levantaron. Yo no sé si algún día usted vio este pasaje, pero aquí estamos estudiando la palabra de Dios y ella entonces no miente. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, muchos salieron de los sepulcros y muchos de ellos salieron y fueron a la ciudad que era Jerusalén y aparecieron a muchos. Y fíjese que allí había una escolta que estaban guardando, ¿cierto? Estaban guardando ya allí, estaban esperando lo que estaba aconteciendo en ese evento. Dice el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces entendemos que temieron, dice, de gran manera.
él era un hombre fuerte, era un hombre rudo, de ejército, que comandaba 100 hombres, soldados de aquella época, y dice que él temieron en gran manera, reconociéndolo y diciendo verdaderamente este era hijo de Dios, porque ellos pensaron que no era. Entonces entendemos aquí, por la veracidad de la palabra y por la revelación, que él dijo en cierto lugar de Juan 2:19, anótelo, en Juan 2:19 él dijo que en 3 días levantaría el templo, pero allí se trataba de su templo, de su casa, de su cuerpo. Y entonces los judíos le pedían señales, y él decía, ninguna señal se le dará a este pueblo, más que la señal de Jonás. Y Jonás fue una señal muy significativa, porque Jonás estuvo 3 días dentro del vientre de un grande pez, y allí después salió ileso cuando el propio Dios lleva entonces ese pez enorme a la orilla de la playa y hace que vomite, y Jonás sale ileso, sale sin problema, ¿ya? Entonces ese era un señal de lo que Dios estaba haciendo. Acá la resurrección de Jesucristo y la resurrección de estos muchos sirvió justamente para decirles a ellos por señal, vivificando que Cristo era el Hijo de Dios. Y entonces allí nosotros podemos entender ahora que esa resurrección corporal, física, del cuerpo de Jesucristo, del cuerpo de los santos principalmente, ¿ya? No hace parte, hermano, escuche por favor, no hace parte de la resurrección de los tiempos finales o del último día. Esa es una otra resurrección, que ese tema lo dejaremos para la próxima semana, si así Dios lo permite. Esto nosotros lo que estamos hablando aquí es sobre la resurrección corporal de esos que estaban durmiendo, que no es la resurrección del tiempo del fin, del tiempo del cambio de pacto, que fue en el año 70. No hace parte del último día, profetizado por el propio Señor Jesús en Mateo 24, que ya lo hemos estudiado bastante, cuando Jerusalén fue invadida por el ejército romano. Esta resurrección quiso fornecer evidencias de que Él era el Mesías. Y allí entonces tuvo que ser de esta manera, de resucitar unos cuerpos. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo resucitaron, hermana Elena, si la carne es destruida por el propio tiempo bajo de la tierra? Esa tierra, esa carne que vuelve al polvo, esa tierra vuelve polvo, se hace polvo, se destruye ese cuerpo. Pero yo le puedo decir a usted de que Dios, siendo Dios, Él sabe hacer las cosas. A Él nadie le puede decir por qué lo hiciste así o por qué lo hiciste asado. No, Él sabe lo que Él estaba haciendo y por qué permanecieron esos cuerpos allí intactos. Tanto es de que cuando Él les devuelve el espíritu, ellos salen a la luz. Todo eso usted tiene cómo poder entregar para muchas vidas que usted necesita enseñar, principalmente a su familia. Entonces esto visó una evidencia, fornecer una evidencia que Él era el Mesías prometido a los judíos, que no le acreditaron por esperar un líder político, un estadista que viniera a restaurar Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Y entonces, de esta manera, ellos no podían creer porque Jesucristo era hijo de un carpintero. No le podían creer. Jesucristo ya vino por la segunda vez y vino en gloria. Vino en el poder de su Padre. Y entonces de eso hablaremos en el segundo mensaje de la resurrección de los muertos del último día. Por ahora sabemos con gran gozo y alegría en nuestro espíritu que Cristo reina para siempre, por los siglos de los siglos. Y esto es lo que usted tiene que entender. Le pido a Dios de que usted haya anotado todos los versículos, y con esto estamos terminando para un próximo mensaje. Suscríbase,
mensaje, no se olvide de colocar la manito, no se olvide, porque así usted está también haciendo la obra del Señor. Muchas gracias, que esté muy bien, cuídese y gracias y paz.